Bien, entonces estábamos viendo el famoso IPC, ¿verdad? Ahorita les voy a compartir la diapositiva eh, para que podamos continuar. Entonces hablamos de que uno de los grandes objetivos que tienen los países a través de sus gobernantes es garantizar mercados libres de libre oferta y demanda, pero con precios estables para que los ciudadanos puedan tomar decisiones de invertir, puedan tomar decisiones de una buena salud, de una buena educación y de alimentarse sanamente, ¿verdad? Porque cuando los precios están muy altos, eh, a veces el poder adquisitivo se ve influenciado, ¿no? Por estos precios altos y entonces las decisiones de los ciudadanos es, en vez de estudiar, prefiero comer un pan más, en vez de atender mi salud, prefiero llevar panes a mi familia, ¿no? Entonces eso, en vez de invertir, prefiero comer, ¿no? Porque quien no come no vive. Entonces por eso es que es un indicador muy importante y por eso los gobiernos están constantemente en los mercados. No sé si ustedes han visto que la alcaldía tiene gente que va a los mercados, está viendo el precio de la carne, del pollo, del pescado, están dando sus reportes en la prensa a los periodistas andan detrás de los vendedores en los mercados, están viendo también lo que es el contrabando, porque también el contrabando es algo que distorsiona estos precios y provoca muchas veces la inflación, perjudicando la producción nacional también, ¿no? Entonces, y la competencia que hay de precios entre producción nacional y lo que entra de contrabando. Entonces, ese es uno de los grandes objetivos macroeconómicos de los gobiernos, ¿no? Controlar estos precios en los mercados, ¿no? Cuidando a la ciudadanía. Pero, sin embargo, hay una contradicción. Suben los precios, pero no en el mismo nivel suben los salarios, ¿no? Lo ideal sería es que sean más arriba los salarios y los precios estén por acá, ¿no? ¿Para qué? Para que el poder adquisitivo del ciudadano sea bueno, ¿no? Y no viva la pobreza y la escasez, ¿verdad? Entonces, eso pudiéramos hablar. Bien, quisiera por favor, Anaí, si nos puede leer esta diapositiva, por favor. Claro que sí. Dice, libre mercado, los precios son determinados por la libre oferta y la demanda, y el Estado no interviene. En el libre mercado es necesario impedir que el nivel global de los precios aumente o disminuya rápidamente, pues distorsiona las decisiones económicas de las empresas y de los individuos. ¿Qué entendió Anaí de todo lo que leyó? Que aquí quiere decir que el libre Está mal su mercado, micrófono, ¿no? sí, estoy con auricular porque el micrófono de celular no sirve, así que con auricular. Yo entendí que acá Pues sí, no se entiende nada, no se entiende nada, Anaí. Está haciendo mucho ruido, no sé si puede mejorar su audio. A ver, ¿Aló, me escucha ahora sí? está mal su audio. Está haciendo un sonido muy... Está mal su cable. ¿Eh? Sí, sigue mal su cable. A ver, haga la prueba. Aló, listen, ¿me escucha? De escucharla la escucho, pero hay mucho ruido, como que fueran... Qué raro. Qué raro, no hay mucho ruido. A ver, Eh, hable. lo que, lo que entendí de libre mercado se refiere a que los precios
determinados es por la libre oferta y la demanda. También porque el Estado interviene eh, en los precios, tanto para que aumente o disminuya rápidamente, y eso distorsiona un poco a las decisiones que toman las economías de las empresas y de los individuos. Es como que distorsiona todo y al momento no hay un precio, se puede decir, fijo, ya para que las personas puedan, eh, se me fue la palabra, para que puedan hacer sus compras, sus demandas y su oferta. Cada uno Al final, Anaí, ¿el Estado interviene o no interviene en los precios? interviene. ¿Cómo? Interviene. Acá yo que no interviene, ¿no? En los libres mercados el Estado no interviene, porque si interviniera sería una economía, eh, como ayer vimos, es un sistema comunista, ¿verdad? Entonces acá no interviene, es la libre oferta y la libre demanda, por eso es que hay inflación, porque el ofertante pone el precio que él le conviene y el demandante tiene que luchar para ver si su salario le alcanza, ¿no? Por eso es que no interviene el Estado. Si interviniera sería otro sistema económico, como ayer se puso, ¿verdad? Entonces, en sistemas económicos que son socialistas, sí interviene porque ellos regulan los precios, ellos ponen los precios. Ahora, tienen sus fiscalizadores, ¿no? Tienen fiscalizadores que van y fiscalizan los mercados, pero no pueden hacer mucho hasta por ahí nomás. Les decomisan, les hacen esas cosas, pero muchos no pueden intervenir porque es mercados libres, ¿no? Donde es la empresa privada que establece sus precios. Usted a una pollería no puede ir y decirle, bueno, que no venda a 10 bolivianos el cuarto de pollo, ¿no? Porque es privado, son libres mercados, ¿no? Donde pueden es en los mercados populares, como los pozos, mutualistas. Ahí van un poco y fiscalizan para regular los precios, ¿no? Y cuidar a la gente, digamos, pero muchos no pueden hacer. Les confiscan y después ellos vuelven a poner sus precios, por justamente que es el libre mercado, ¿ya? Entonces, en eso consiste, y esto es para evitar la inflación, ¿no? Y que se dé también una hiperinflación. Vamos a pedirle a Sandra Cruz, ¿puede leernos esta diapositiva, por favor? Sandra. Buenas noches, Lisa. Buenas noches. Cambios en el nivel de precio. Una elevación en el nivel general de precios se denomina inflación. Un descenso, deflación y la hiperinflación, subida del precio de 1.000 o 1.000.000% al año. Ejemplo, Bolivia en los años 80 y Brasil en los años 80. Bien. ¿Qué ha entendido, querida Sandra, de esta diapositiva? ¿De qué nos está hablando esta diapositiva? Se refiere a la subida de precios que hubo, ¿no? Que hubo y que no hay ya, o sí, o hay nomás. Sigue habiendo, porque dijeron que en el 1 de mayo aumentó el salario, un 3%, algo así escuché, y los precios en el mercado han subido altísimo. Bien. Y también usted ha debido investigar cuánto es el IPC, ¿verdad? Cómo está la canasta básica familiar, cómo está la inflación, ¿verdad? Me imagino que usted mañana o cuando le toque va a exponer este tema, ¿no? Entonces, lo que le está hablando esta diapositiva es que ¿cómo se llama a la subida de los precios de la canasta básica familiar? Inflación es cuando no sube más del 10%. Deflación es cuando baja no más del 10%. Pero generalmente los precios en la canasta básica familiar no se deflacionan, no bajan, siempre suben, ¿no? No he visto hasta ahora la deflación, ¿no? No existe, no hay ningún ofertante que baje sus precios, ¿no? Pero sí he visto la hiperinflación que ustedes estudiaron, ¿no? ¿Se acuerda de la hiperinflación, Fernández? Buenas noches.
Buenas noches, Fernández. Buenas noches, Lisa, ¿me escucha? Buenas noches. ¿Se acuerda del tema de la hiperinflación? No mucho, Lisa. El anterior miércoles no expuso usted el tema de la hiperinflación en Bolivia. El anterior miércoles no me expuse. Ah, no expuso y No participé. tampoco no lo vio el participé. video que el otro día vimos todos juntos. Lo que fue la hiperinflación tampoco no lo vio. No recuerdo. Bien, tiene que ver los videos. Si no va a asistir a clase, debe ver los videos para que usted se ubique. Bien, entonces, esto es lo que ha pasado, ¿no? Esto es lo que está viéndose en esta diapositiva. A ver, léanos esto, Tiburcio, esta diapositiva, por favor. ¿La ve? Sí, A ver, ¿qué dice? cambios en el valor del dinero, dice. Dan lugar a cambios en el poder adquisitivo del dinero, valor del dinero, dice. La inflación reduce el poder adquisitivo del dinero. La deflación lo aumenta. Reducción de los precios. ¿Sigo? Siga. Los cambios en el nivel de precios son medidos por el índice de precio consumo IPC. Expresa el precio medio en algún grupo de mercancías, canastas básicas en algún año como un porcentaje del precio medio de las mismas algún otro año, dice. En algún otro año, ¿no? De las mismas, algún otro año. ¿Qué entendió Tiburcio de todo esto que ha leído? ¿Qué ha leído? ¿Qué es lo que provoca cambios en el valor del dinero? Por ejemplo, yo le pregunto, ¿usted trabaja, Tiburcio? Sí, Trabaja. Y usted, por ejemplo, ¿tiene familia? ¿Usted compra carne, leche, todo eso? Fideos. para mí nomás, mis gastos. ¿Usted vive solo? Sí, Bien, dígame, con lo que usted compraba hace 2 años atrás, ¿es la misma cantidad que lleva ahora? ¿O es que ha disminuido el llevar más cosas a su casa? no, ha subido. Ha subido. El precio de la carne, por ejemplo, usted quiere comprar un lomito, ¿en cuánto está el kilo? Y ahora creo que está en 35, 36 la carne el kilo. De primera. De primera, sí, ¿no? Bueno, que yo sepa está en 40, ¿no? Pero años para atrás, usted la podía conseguir hasta en 30, 28. Quiere decir que el valor del dinero se va perdiendo nuestro poder adquisitivo porque los precios van subiendo, ¿no? Entonces el poder adquisitivo de las personas no es lo mismo que antes. Van cambiando los valores de los precios se van encareciendo más y muchas veces el salario de las personas, como explicaba antes, no es el mismo para poder llegar a comprar todo lo que uno quisiera. Eso es lo que habla esta diapositiva. ¿Ya, Tiburcio? Listo, lo hizo. Bien, gracias. Entonces, jóvenes, acá también como vimos el PIB, ¿no? La tasa de inflación también se la calcula en porcentaje. Todos los indicadores se los calcula en porcentaje. Si yo quiero comparar cuál es el precio, en cuánto se ha inflacionado el precio de la carne, yo tendría que poner, por ejemplo, el del año pasado, en diciembre del 2021, pero como todavía no llegó a diciembre del 2022, tendría que tomar como año base el año 2019 y el año 2020, ¿no? Y comparar, y ahí me va a sacar el porcentaje. ¿Cuánto se incrementó el precio de la carne, de la leche, de lo que yo quiera calcular, ¿no? Siempre estos indicadores deben salir en porcentaje, ¿no? Este sería el año base
y este es el año anterior con el cual yo quiero comparar, dividido y por 100, ¿no? Así se saca el incremento o decremento de un indicador. Acá tenemos, por ejemplo, miren, tenemos una historia de Bolivia en cuanto a la canasta básica familiar, cuánto más o menos fue la inflación anual de la canasta básica familiar en los años 97 a los años 2002, ¿no? Y vemos que para 2001, 2002, la inflación fue bien baja en estos años, ¿no? Sin embargo, los otros años estaba alta, 6%. Cuando ya llega a 10 es preocupante, ¿no? Ya se habla de que hay que tener alertas porque pudiera llegar a una hiperinflación, ¿no? Y acá, miren, el año 1997 ya estaba casi en un 7%, ¿no? Se incrementaron mucho los precios. Sin embargo, 2002 fue muy bajo. Entonces yo el día miércoles y jueves voy a escucharlos a ustedes cuánto fue la inflación en estos últimos 10 años, ¿no? ¿Cómo ha cambiado todo esto? Si es que fue más que esto o fue menos que lo que estamos viendo acá, ¿no? Otro indicador que hemos estudiado con ustedes y que ustedes han investigado en su proyecto socioformativo son los tipos de cambio, ¿no? Acá, por ejemplo, podemos ver billetes de todos los países, de muchos países del mundo. Entonces, cuando nosotros vamos a un banco, ¿no? O vamos a una casa de cambio y decimos, por favor, quiero cambiar estos $100 por boliviano, ¿no? Ahí estamos haciendo un tipo de cambio, ¿no? Por eso le voy a pedir a Pérez. Buenas noches, Pérez. Pérez, buenas noches. Buenas noches, Licen. Bueno, ¿puede leer esta diapositiva, por favor? Claro, dice, concepto. El tipo de cambio es la cantidad de moneda nacional que se cambia por una unidad de moneda extranjera y viceversa. Bien, ahí dejémoslo. Ese es el concepto de tipo de cambio, ¿verdad? Claro. Es decir, que por ejemplo, cuando usted, ¿cómo? Ronald Pérez. Sí. Ronald, ¿alguna vez usted ha cambiado alguna moneda extranjera? ¿O Sí. ha cambiado bolivianos por moneda extranjera? Sí, Licen. Entonces aplicó este macroindicador, ¿no? Entonces, Sí. ¿qué entiende que es el tipo de cambio como macroindicador? Como macroindicador, bueno, pues prácticamente es como, bueno, como lo dice ahí, simplemente es el precio de una moneda en comparación a otra, digamos. Bien. Por ejemplo, muchas veces el tipo de cambio se aprecia o se deprecia, ¿verdad? ¿Cuándo una moneda se aprecia y cuándo una moneda se deprecia? ¿Qué me puede decir? Un ejemplo de cómo se deprecia sería lo que pasó en Argentina, ¿no? Que la moneda se fue o sea, se bajó en su precio, ¿no? Se depreció. Se deprecia. Y una forma por decir que la moneda subió su precio, de hecho, en el mismo país podría decirse, ¿no? Digamos, que pasó en Argentina fue que el dólar subió, digamos, o sea, es la misma situación, pasa en el mismo país, digamos, ¿no? Aprecia cuando gana valor frente a una moneda extranjera, ¿verdad? Por ejemplo, el boliviano se mantiene, ¿desde qué año se mantiene el tipo de cambio a 6.96? Eso lo han investigado ustedes, ¿no? ¿Desde cuándo se mantiene su valor? ¿Qué me puede decir? 2012. El tipo de cambio no ha variado, pero no quiere decir que se haya apreciado, ni que se haya depreciado. Ha habido un sistema económico de moneda de tipo de cambio fijo. El gobierno ha fijado ese tipo de cambio. ¿Es perjudicial para Bolivia o no es perjudicial? ¿Quién me puede decir? Sí, dicen es perjudicial porque lo que está haciendo el gobierno es, o sea, intenta mantener el precio del dólar
pero o sea, se pierde dinero, digamos, al hacer compras y ventas extranjeras, digamos. Exactamente, no es bueno porque no está la libre oferta y demanda monetaria del Banco Central de Bolivia. No hay inversión extranjera en nuestro país, entonces quiere decir que eso es perjudicial porque no permite la entrada de divisas al país y eso perjudica porque no se ve empresas extranjeras que vengan a invertir como antes del señor Evo Morales, que él las sacó a las empresas extranjeras y nos quedamos sin estas divisas. ¿Nos puede leer, por favor? A ver, Rivero. Buenas noches, Rivero. ¿Estás, Rivero? A ver, creo que nos han dejado parada. Buenas noches. Buenas noches, Alice. Perdón, ¿Puede es que leer está lo que es divisas, por favor? ya. Se refiere a la misma moneda extranjera y a los activos sobre ellas en forma de depósito bancario, cheques, pagarés, pagadores de esa moneda. Pagadero en esas monedas. Pagaderos de esa moneda. Las divisas, jóvenes, las divisas son el respaldo que tiene una economía para poder imprimir moneda y que la moneda nacional tenga respaldo, tenga valor y no se deprecie como ha ocurrido en Argentina, como ha ocurrido en Brasil, en muchos países donde la moneda se ha depreciado mucho frente al dólar, ¿no? Entonces quiere decir que cuando nosotros no tenemos importaciones, no tenemos generación de divisas, las divisas entran a un país por las exportaciones y por las importaciones. Quiere decir que cuando anulamos todos estos movimientos, no tenemos generación de activos, no tenemos generación de pagarés, de cheques, y no hay ese flujo circular y por lo tanto es perjudicial para la economía porque no hay inversiones, no hay movimiento económico en la balanza de pago, ¿no? Que es la balanza comercial. Entonces, eso es perjudicial porque atrasa a la economía, hay poca inversión, hay poca productividad, el PIB es muy bajo, hay mucho desempleo y entonces perjudicial por todos los lados. Tener un tipo de cambio fijo no es bueno. Siempre es mejor la libre oferta y la demanda monetaria porque eso genera movimiento de capital boliviano y extranjero a través de importaciones y exportaciones, ¿ya? Y bueno, y el mercado de divisas es donde se hace la compra, la venta de cualquier moneda extranjera, puede ser un banco, puede ser una casa de cambio, donde usted haga, en la calle, donde usted haga, ¿no? Bien, ¿qué dudas tienen hasta acá, jóvenes? A ver, vamos a preguntar a alguien. Flores, Eduardo Flores, buenas noches. Buenas noches, Giselle. ¿Qué ha entendido Eduardo de tipo de cambio, Eduardo? Ya, del tipo de cambio aprendí, por ejemplo, que acá en Bolivia se deprecia mucho el boliviano, ¿no? Se rebaja el dólar, por ejemplo. Está saliendo muy caro comprar el dólar acá en Bolivia. Por ejemplo, como decía el compañero, ¿no? En Argentina, puede ser que el boliviano sea apreciado. ¿Por qué? Porque el boliviano, al comprar el dólar acá, vale como 3, 4 veces más allá en pesos argentinos, digamos. Entonces, lo que han hecho los argentinos es depreciar su moneda para aumentar el ingreso que tengan de los países de a su alrededor, en este caso Bolivia. Ya. Para nosotros, por ejemplo, si yo me voy con 100 dólares acá de Bolivia, comprados acá, serían redondeando 700 bolivianos. Y si me voy a Argentina, allá, por ejemplo, voy a hacer algo de 4.000 pesos argentinos, a como está el cambio de dólar ahorita. La que recibe, o sea, ya no vale nada el peso argentino. O si usted Claro. usted sale ganando, ¿verdad? Sí, exactamente, es tal cual, es lo que está pasando en el país de Argentina ahorita. Claro que años antes no era así, ¿no? Yo viví 2 años allá y viví todo ese cambio de moneda que antes estaba en 11, en 12 el cambio de moneda.
en pesos argentinos, y ahorita está hasta 45, digamos. O sea, ha subido una ¿De inflación cuánto se ha depreciado la moneda, no? casi más del doble, más del doble. Y eso genera una inflación también. La gente Exactamente. decimos, Allá, por ejemplo, la inflación se manejan en el país va de acuerdo al incremento salarial. El incremento salarial tiene que estar por encima de la inflación y su inflación en Argentina, por ejemplo, está arriba del 10% cada año. Por eso es ya que los precios se casi, van subiendo. muy preocupante, muy preocupante. Sí. Bien, entonces, ¿hay alguna duda, joven? Gracias, Eduardo, muy amable. Jóvenes, antes de seguir, alguien que no entiende qué es tipo de cambio, qué es apreciar una moneda y depreciar una moneda. ¿Alguien que no entendió? Bien. ¿Quién maneja el tipo de cambio, jóvenes? ¿Quién pone todos los días a las 6 de la tarde, jóvenes? Es muy interesante. A las 6 de la tarde el Banco Central de Bolivia anuncia a todas las empresas, anuncia públicamente el tipo de cambio, que sabemos que es fijo, ¿no? 6.96, 6.97 para la compra, para la venta, y anuncia el monto que pone el Banco Central para que la gente compre dólares a tal precio, ¿no? Entonces los bancos privados saben cuánta oferta monetaria de dólares hay y demandan y hacen sus compras a ese tipo de cambio. 6 de la tarde en punto. Por otro lado, el Banco Central es el que maneja los cheques de los bancos. Cuando usted paga con un cheque de otro banco, se hace el cambio de cheque, ¿no? Ese cheque que está visado, ¿no? Va y se hace el intercambio a las 3 de la tarde en el Banco Central y se cambian los cheques y se ve cuáles cheques tienen fondo, cuáles no tienen fondo. Entonces el Banco Central de Bolivia es una entidad que maneja el flujo circular de la banca privada y de la banca pública, que es la del Estado, ¿no? Entonces, él es el ente regulador, ¿no? De los bancos privados y del banco público, que es el Banco Central de Bolivia. Bien. Entonces, ahí vamos a ver justamente lo que les acabo de explicar. Le vamos a pedir a Ronald Rivero. Buenas noches, Ronald. ¿Me escucha, Ronald? Ronald Rivero. A ver, no sé si nos dejó su foto, nada más, su eres. A ver, ¿Es Rommel o Rona? Rivero. Yo soy Rommel. Bueno, aquí yo tengo nada más un Rivero en la clase. Ah, ya, Rommel, entonces soy yo. Rommel, buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Puede leer esta diapositiva, Rommel? Ya, dice, el tipo de cambio puede ser tipo de cambio flexible. El tipo de cambio se determina libremente por la oferta y demanda del mercado de divisas. Tipo de cambio fijos. El Banco Central del país interviene en el mercado de divisas para mantener un tipo de cambio en un valor fijo previamente anunciado. Bien, hasta ahí nomás, Rivero. Acá en Ya. Bolivia, ¿qué tipo de cambio tenemos? ¿Flexible o fijo? A ver. Acabo de explicarlo. No sé si usted estaba en este micro o estaba subiéndose a otra línea. A ver, cuéntenos, ¿estaba en clase o no estaba en clase usted? Acabo Ahí de... por parte que se me corta el internet, me dicen, por eso es que estoy con fallas ahorita. Estoy A ver, reinicio y reinicio mi router. pero según lo que usted ha investigado para mañana para defender su proyecto, ¿qué es lo que ha investigado? ¿Desde hace cuánto el tipo de cambio está en 6.97 y 6.96? A ver, Perdón, ¿puede volver a repetir? ¿en cuánto está el tipo de cambio desde el año 2012, Romel? 6.96 6.96, ¿desde cuándo? desde el 2012 está. Y entonces, ¿eso quiere decir que es flexible o es fijo?
Está fijo eso por el momento. Ah, entonces el tipo de cambio en Bolivia es fijo. Acabo de Sí. explicar, va a ver ese video porque es muy importante lo que acabo de explicar. Está fijo y no es bueno para Bolivia. También expliqué por qué. Ahora, es todo esto que yo estoy explicando, yo cuando usted dé su examen mañana o el jueves, se lo voy a preguntar. Así que es muy importante que lo vean este video cuando yo pregunte. ¿Cómo está este indicador? Y dígame por qué. A ver, interpréteme esta tabla. Tiene que saber qué es cada macroindicador, si es bueno o no es bueno, por qué es bueno, por qué no es bueno. ¿Ya, Romer? Bien, ¿cuándo una moneda está apreciada y depreciada? A ver, ¿qué dice Romer? Rommel. Cuando una moneda incrementa su valor, se dice que ha apreciado. Cuando el tipo de cambio reduce el valor de la moneda, se dice que ha depreciado. Que se ha depreciado, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, Bolivia, ¿se ha apreciado o se ha depreciado? Se ha apreciado. Está apreciada, pero perjudicando, ¿no? La libre oferta Sí, y demanda exactamente. monetaria. No quiere decir que haya ganado valor frente al dólar porque no tenemos respaldo de importaciones y exportaciones de divisas, ¿verdad? Entonces quiere decir que prácticamente es como que se hubiera depreciado porque no hay un respaldo en el Tesoro General de la Nación para imprimir billetes y para que nuestro peso boliviano sea al TAS del dólar, ¿verdad? Como lo es el euro, como es el yen, ¿no? Entonces, quiere decir que es una economía como que depreciado, ¿no? Igual perjudicial. Bien, acá ustedes tienen un tipo de cambio, una historia, ¿no? Mire, desde el año 97, cómo fueron los tipos de cambio, cómo fueron. Miren, en abril del 2005 fue la última vez que el boliviano frente al dólar tuvo este valor. ¿Qué quiere decir eso, jóvenes? A ver, Gutiérrez, ¿qué entiende con este indicador del 2005 abril, que fue la última vez que el dólar frente al boliviano tuvo un valor de 8.10? ¿Eso quiere decir que el dólar valía más que el boliviano? Dice. Siempre el dólar ha valido más que el boliviano. Pero en esa época No, su cambio estaba por... simplemente se veía que había una depreciación del boliviano frente al dólar muy, muy variada. Cada mes subía, bajaba, bajaba, subía, porque justamente habían inversiones extranjeras, había un flujo de capitales, ¿no? Pero ya llega el señor Evo Morales, la saca a las empresas extranjeras y ya empieza el tipo de 6.96. Quiere decir que ya Bolivia pierde las inversiones extranjeras, las empresas extranjeras se van de Bolivia y queda un tipo de cambio fijo perjudicando a la economía boliviana, ¿no? Ya no hay la libre oferta y demanda del Banco Central de Bolivia, por lo tanto el tipo de cambio se quedó fijo, perjudicando a la generación de divisas para el país, ¿no? Eso quiere decir este cuadro. Y usted, si lo ve, a partir del 2005 el tipo de cambio fue fijo hasta hoy en día, ¿no? Pero esto es por un gobierno de tipo socialista que tenemos, ¿no? Más que neoliberal. Entonces eso es perjudicial porque no hay las inversiones extranjeras, no hay la generación de divisas y no hay el incremento del PIB, ni mucho menos que haya bajado el desempleo, ¿no? Entonces, malísimo para Bolivia, ¿no? Bien, eso significa. Ahora mire también nosotros, no sé si nos los puede leer Mateo esta diapositiva, por favor. Claro, Liz, buenas noches. Influencia del tipo de mercado en las exportaciones e importaciones. Una apreciación del valor de la moneda reduce los precios domésticos de los bienes comerciales, mientras que una depreciación eleva estos precios.
Ya, esto sí es una influencia del tipo de cambio, ¿no? ¿Qué quiere decir eso, Mateo? ¿Qué le ha entendido usted? Que sí, que cuando aumenta el valor de la moneda, reduce el precio de todos los bienes que se compran, y a la vez que cuando la moneda se deprecia, es como que ocurre una inflación en los precios y todo es más caro. Exactamente, porque como nuestra economía no es que esté dolarizada, pero fíjese que nosotros todo lo importamos, ¿no? Por ejemplo, usted ve siempre que están remarcando y remarcando en los supermercados, en las farmacias, están aumentando los precios de los servicios también, están ajustando precios, ¿no? Y no es porque nuestra moneda se haya apreciado, más bien, como le digo, el tener un tipo de cambio es como una depreciación. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a Brasil, vamos a la Argentina y compramos en reales, llevamos nuestros dólares, cambiamos por reales y pagamos las mercaderías de lo que importamos, ¿no? Lo poco que exportamos nos lo pagan en dólares, pero es muy poco, ¿no? Entonces eso no genera muchas divisas, son pocas las empresas exportadoras. Entonces, eso no genera muchas divisas y por eso el respaldo de nuestra moneda boliviana no tiene mucho valor frente al dólar, ¿no? No le puede hacer frente al dólar. Por eso es que es una economía mentirosa, porque tiene un cambio fijo que no es la realidad del boliviano, ¿no? La realidad del boliviano se la debería ver con un tipo de cambio flexible, ¿no? Para ver cuántas importaciones y cuántas exportaciones se ve realmente en este país. Se va a ver que es muy poco y que da ganas de llorar, ¿no? Eso quiere decir. Bien, ¿puede continuar leyendo, por favor, esta diapositiva, Scarlett Gutiérrez? Buenas noches, licenciada. Para un país pequeño, una depreciación de su moneda hace que los precios domésticos de los bienes comerciales aumenten, incrementando la cantidad ofrecida y reduciendo la cantidad de demanda internacional. Por lo tanto, la cantidad de exportaciones aumenta, mientras que el volumen de importaciones disminuye. ¿Qué entendió Scarlett de esta diapositiva? Que, que la apreciación de la moneda en un país pequeño hace que los precios aumenten, ¿no? Los precios domésticos. Por lo tanto, la cantidad de sus exportaciones aumenta mientras la cantidad de sus importaciones disminuye. Pero no entendí nada. ¿Cómo nos lo puede explicar a través de un ejemplo? Lo acabo de explicar esto. Ya. Como digamos, nosotros hacemos, vamos a cobrar, digamos, con la moneda, otro país, digamos, como ejemplo Argentina, que hay, van a comprar, productos, hay ganancias, de, importación, digamos, que traemos nosotros del país vecino productos y ahí perjudica a los productos nacionales, algo así, digamos. No sé cómo más ¿Qué explicar. es la depreciación de una moneda, Scarlett? ¿Cuándo una moneda se deprecia, Scarlett? Cuando baja, en comparación al dólar, digamos, o a la moneda extranjera, como por Pierde ejemplo, valor, ¿verdad?